Vamos a ver ahora cómo construir una segunda versión que nos permita manipular listas enlazadas. Ya teníamos una primera versión. Esa primera versión no tiene tan separada la funcionalidad como lo vamos a hacer a continuación. Y entonces, justamente pensando en que necesitamos hacer una separación mejor de la funcionalidad de nuestro código, conviene entonces que les comente cómo vamos a hacer esta segunda versión. Entonces, esta segunda versión de lista enlazada la vamos a trabajar de la siguiente manera. Lista enlazada. Entonces, ya vimos que en nuestra primera versión construimos estructuras de datos que representan, estructuras de C que representan los nodos de la lista, y estos nodos tienen dos campos, justamente su valor, que puede ser un numerito, y otro apuntador que es el siguiente. Y este apuntador siguiente lo que me va a permitir es justamente apuntar al siguiente nodo de la lista. ¿Ok? Entonces, a medida que yo voy agregando más elementos a la lista, pues se van formando estas cadenas de nodos. Cada nodo con su apuntador siguiente apunta al siguiente nodo de la lista. Y tratando de hacer una analogía con las listas, con los arreglos, podemos enumerar a cada uno de los elementos que hay en nuestra lista. Entonces podemos decir que el primer elemento es el elemento 0, este es el 1 y este es el 2. Y en general, si se fijan, en la lista va a haber un primer elemento. Este primer elemento, en la terminología de las listas enlazadas, le llaman cabeza. Entonces esto de aquí sería la cabeza. Y el último elemento de la lista, este que está hasta aquí, también en la terminología de las listas le llaman a este cola. Aclaro que este nombre de cola no tiene nada que ver con una estructura de datos que veremos más adelante, que justamente se llama así. Este es otro tipo de estructura que veremos más adelante, que no tiene nada que ver con este nombre. En el contexto de listas enlazadas, esto de cola se refiere al último elemento de la lista. Y entonces, si se fijan, nuestra lista pues ya tiene tres elementos, entonces tiene un tamaño 3. Y además es muy común que cuando trabajemos con listas enlazadas queramos saber siempre quién es el primer elemento de la lista. Necesitamos guardar esa información, necesitamos saber quién va a ser ese primer elemento de la lista, porque usualmente las operaciones que realizamos implican que a partir del primer elemento saltamos al siguiente y de ahí saltamos al siguiente y así sucesivamente. Entonces es importante contener esa información, también quién es la cabeza. ¿Ok? Entonces, aquí es donde entra, para nuestro código, vamos a agregar una nueva estructura de datos que va a ser auxiliar. Y esta nueva estructura, que le vamos a llamar justamente así, list. Entonces vamos a tener una estructura de C que se va a llamar lista, que va a tener un campo tamaño para que me va a indicar siempre el tamaño actual de la lista, y va a tener un apuntador que me va a permitir saber quién es la cabeza de esta lista, quién es el primer elemento. Esta cabeza pues tiene que ser un apuntador de este tipo, del tipo de los nodos. Entonces este va a ser un nodo, un apuntador del tipo nodo, y este tamaño pues es un numerito, entonces va a ser un numerito, un entero. Entonces vamos a utilizar esta lista, esta segunda estructura de C, que le vamos a llamar así, para simplificar un poco más la funcionalidad. Y entonces todas las operaciones que ejecutemos en la lista ya no las vamos a hacer directamente pasándole nodos, sino que más bien vamos a definir operaciones que van a depender de esta estructura principal, lista, y a partir de esta lista pues vamos a acceder a toda esta información. Entonces, lo primero que nos interesa pues justamente es el cómo crear una lista. ¿Sí? Cómo creamos esta lista con esta información y que nos permita también agregar nodos, cómo insertamos nuevos nodos. ¿Ok? Entonces, esto se los voy a mostrar ya en código. Primero vamos a ver cómo definir esta lista y cómo la vamos a crear.
Entonces, para esta parte pues vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí en este código ya lo mínimo que necesito para trabajar. Voy a usar la librería stdio y la librería stdlib. Entonces ya hemos visto en otros videos qué es lo que hace cada una de estas librerías. Entonces básicamente me permiten definir el printf y por ahí tener el operador auxiliar, algunos operadores auxiliares que estaremos usando. Entonces, primero necesitamos definir pues una estructura que va a representar a las listas. Entonces vamos a llamarle struct lista, punto y coma. Y recuerden que de acuerdo a lo que vimos en la parte de manejo de estructuras en C, estas estructuras los podemos poner este operador type definition struct lista y luego aquí vamos a poner al final lista. Entonces esta estructura ya vimos que queremos que tenga pues un tamaño. Este tamaño originalmente pues no le vamos a asignar un valor. Y también necesitamos que tenga la cabeza de la lista, ¿sí? Necesitamos que tenga la cabeza, el primer elemento, pero la cabeza tiene que ser del tipo de un nodo. Entonces aquí vamos a definir pues otra vez el tipo de dato nodo que nos va a permitir representar cada uno de los nodos de la lista. Y entonces recuerden que este nodo pues va a tener un campo valor y va a tener un apuntador al siguiente nodo. Es importante aclarar que el valor que guarda un nodo en este caso para este ejemplo es un número, y lo estoy haciendo así nada más para que sea más simple el ejemplo, pero en general el nodo, cada uno de estos nodos puede guardar un tipo de dato más complejo. Podría guardar flotantes, podría guardar cadenas, podría incluso guardar otras estructuras de datos o arreglos. Podría guardar datos mucho más complejos, pero para nuestros fines prácticos y por simplicidad, pues estoy usando nada más números enteros. Entonces tenemos nuestro nodo, tenemos ya nuestra lista y queremos que tenga definido un apuntador que apunte al primer nodo de la cabeza, perdón, al primer nodo de la lista. Entonces este va a ser para apuntador al primer elemento de la lista. Ya con toda esta información, pues entonces ahora sí queremos crear una lista y queremos empezar a insertar elementos en esa lista. Entonces, algo que podríamos hacer para crear nuestra lista es que aquí en nuestro main a manita podríamos decir lista, asterisco, luego lista va a ser igual a malloc, y el malloc pasarle el tamaño de la estructura de datos dinámica que queremos crear, que en este caso es una lista, ¿sí? Todo esto, la explicación del malloc y de qué es lo que hace este sizeof con una estructura de C, lo vimos en el video anterior de estructuras. Si no se acuerdan exactamente qué hacer, regresen a ese video y véanlo para que no se me confundan en esta parte. Pero aquí lo único que estoy haciendo es que estoy reservando espacio para esta nueva lista que estoy creando desde cero. ¿Okay? Aquí simplemente estoy reservando espacio por la forma en cómo trabaja el malloc. Me regresa un apuntador que apunta a esa dirección, a donde empieza la dirección en memoria en la que reservo espacio para esta lista, ¿sí? Y entonces una vez que ya tienen esta lista, esperen, aquí es size of, me estaba faltando el keyword of. Una vez que ya tenemos esta lista creada, pues ya podemos empezar a trabajar y agregarle elementos, etcétera, ¿no? Ahora, nuevamente a las cuestiones de diseño de software, de nuestro código en este momento es funcional, pero si se fijan, esta operación de estar creando listas, si este fuera un código más grande, va a ser muy común que tengamos que crear varias listas en nuestro código. Entonces, en lugar de estar poniendo toda esta línea, podríamos hacer una función auxiliar que simplemente ejecute esta lista. Más aún, si se fijan, la lista, para que quede correctamente inicializada, cuando arranca nuestra lista en un principio, lo voy a poner aquí en la pantalla. Cuando arranca nuestra estructura lista, uy, esto se ve horrible. Lista. Empieza con un campo tamaño y empieza con el campo cabeza. ¿Okay? Entonces, originalmente en la lista no hay nada. Entonces, el tamaño de la lista tiene que ser inicialmente 0.
Y la cabeza, pues como no hay en este momento no hay ningún nodo, podemos inicializarlo con el valor especial null, que ya hemos visto en la parte de apuntadores, vimos que lo usábamos mucho para inicializar apuntadores que en este momento no apuntan a ninguna dirección. Entonces, pues tomando en cuenta eso, pues nuestro código, para ser más concreto, más específico, debería de decir aquí lista tamaño igual a 0 y lista cabeza igual a null. Pero como les comentaba desde hace rato, pues esto lo vamos a estar haciendo cada que creemos una lista. Entonces sería más conveniente que hubiera una función auxiliar que hiciera todo esto y que nosotros nada más invoquemos esta función. Entonces por ello mismo es que aquí arriba voy a definir una función. Vamos a poner aquí que vamos a crear una función que se llama crear lista. No va a recibir ningún argumento y lo que me va a regresar esta función va a ser un apuntador a la lista que acabamos de crear. Entonces aquí estoy definiendo la función. Acuérdense que por la forma en cómo trabaja C, primero definen la función, ok, y ya después del main ponen la implementación, ok. Entonces pues esto de aquí es lo que queremos que haga nuestra función crear lista. Entonces aquí abajo ahora sí voy a poner la implementación de la función. Listo. Y pues otra vez vamos a poner lista, asterisco, crear bajo lista. Y lo que va a hacer esta función es esto justamente, el asignar en memoria el espacio, inicializarla con 0 en tamaño y poner su apuntador de cabeza null. Y al final pues vamos a regresar ese apuntador. ¿Ok? Entonces ya cuando alguien quiera crear una lista usando este código, lo único que tiene que hacer entonces es invocar a la función crear lista y aquí pues va a guardar lo que le regreses es esta función, que básicamente es un apuntador del tipo lista, pues lo va a guardar en una variable que se llama lista. Bueno, esto es una cuestión básica de programación y me imagino que ya la mayoría de ustedes lo sabe, pero acuérdense que la variable que está aquí, que dice lista, no es la misma variable que está aquí. Acuérdense que las variables, por la forma en cómo trabajan muchos lenguajes, existen por lo general cuando las declaran dentro de una función, solamente dentro de esa función. Entonces esta variable de aquí, que se llama lista, es una variable diferente de la que estoy creando aquí arriba. ¿Sí? Entonces al final lo que estoy haciendo es invocar a la función crear lista. Me va a crear un apuntador. Ese apuntador apunta hacia donde está la memoria reservada para esta lista. Y estoy regresando ese apuntador y lo estoy guardando en esta otra variable que se llama lista para poder manipularlo más adelante. Entonces ya está definida nuestra función de crear lista. Ahora pues evidentemente queremos que nuestra lista tenga elementos, ¿no? Queremos agregar nodos a esta lista. Lo que voy a hacer ahorita es definir una función que me permita agregar al principio de la lista, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es una función que me va a permitir agregar un nodo. Entonces, a este nodo, yo simplemente a esta función le voy a pasar un numerito, por ejemplo 15, y lo va a agregar al principio de la lista. Y entonces inicialmente la lista pues va a estar así, con un solo nodo y va a tener, por ejemplo, este numerito que me pasaron. Entonces este es su valor y este es su campo siguiente. Ok, entonces la cabeza, cuando agregue el primer elemento, lo que va a ocurrir es que ya no va a ser null, sino que ya va a apuntar justamente a este primer elemento de la lista. Ok, y cuando yo agregue más elementos, esos nuevos elementos, por ahora lo que vamos a hacer es agregarlos al principio de la lista. Entonces, este era el primer elemento, pero si agrego otro elemento, otro nodo, entonces este va a ser otro nodo. Va a tener aquí siguiente, este es otro nodo. Y entonces lo que queremos es que este sea la nueva cabeza. Entonces lo que vamos a hacer en nuestro código es que cuando agreguemos un nuevo elemento, esta cabeza se va a mover, el apuntador de cabeza se va a mover y ahora va a apuntar
a este nuevo nodo. Y este va a ser la nueva cabeza. ¿Okay? Y ya en cuestiones de índice, este va a ser el elemento que está en la posición 0 y este va a ser el elemento que está en la posición 1. Entonces lo que voy a hacer ahorita es definir una función que me va a permitir agregar nuevos nodos al principio de la lista y vamos a ir reemplazando la cabeza por ese nuevo elemento. Y pues también tenemos que tener cuidado de que todo momento cada nodo esté apuntando a su siguiente nodo con el que está enlazado. Entonces todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para hacer nuestro código. Entonces tomando en cuenta eso vamos a regresar aquí al código y vamos a definir entonces una función que se va a llamar insertar principio. Ahora esto es para que función que inserta nodos al principio de la lista. Y esta función entonces como va a trabajar es que le vamos a pasar el apuntador hacia la lista que vamos a modificar, a la que le vamos a agregar ese nuevo nodo. Entonces por ello mismo aquí voy a poner lista asterisco lista y le vamos a pasar como segundo argumento el valor que tenga ese nuevo nodo que vamos a crear, que en este caso voy a poner int valor, y este nuevo valor es el que le vamos a asignar a nuestro nodo. Y esta función pues ya no nos va a regresar nada, simplemente le voy a poner aquí que va a ser del tipo void, es decir que no regresa nada. Y pues igual, recuerden que por la forma en cómo trabaja C, aquí estoy haciendo, estoy definiendo la función insertar principio. Definimos la función insertar principio. ¿Sí? Aquí también me faltaba esto. Definimos la función insertar principio. Y entonces, ya una vez que tenemos esta función aquí definida, vamos a hacer la implementación aquí abajito. Entonces aquí voy a poner implementación de insertar bajo principio. Y pues ya en la implementación lo que queremos es que haga lo siguiente. Déjenme oculto este panel para que no se estorbe. Y pues fíjense, necesitamos que... Lo primero que necesitamos checar es justamente, regresando aquí a nuestro dibujito, necesitamos revisar si en un principio había nodos o si no hay. Básicamente, si hay nodos, el comportamiento es diferente al insertar al principio que si no hay absolutamente ningún nodo. Cuando no hay ningún nodo al principio, tenemos que asignar ese primer nodo que insertamos como la cabeza inicial. Entonces, hay que tomar en cuenta esos dos casos. Y bueno, entonces tomando en cuenta esa información, lo primero que tenemos que hacer pues justamente es reservar espacio para el nodo. Entonces aquí vamos a hacer otra vez un malloc. Para que sea más claro, aquí le voy a poner nodo nuevo. Entonces nodo nuevo va a ser igual a malloc size of de vamos a crear un espacio para un nodo. Y nuevamente por cómo trabaja el malloc, esto nos va a regresar un apuntador del tipo nodo y eso lo estamos guardando en la función nodo nuevo, perdón, en la variable nodo nuevo, que está aquí. Y una vez que ya tenemos este nodo nuevo asignado, pues ya le podemos decir que este nodo nuevo en su campo valor tenga el valor que me están pasando. ¿Sí? Este valor que estoy recibiendo aquí en la función, este valor se lo estoy asignando en su campo valor del nodo nuevo. Y aquí es donde entra esta cuestión de que tenemos que checar si este es el primer nodo, si la lista está vacía básicamente, o si ya tiene nodos. Entonces por ello mismo aquí voy a poner un if, y el if lo que va a checar es que si lista en su campo tamaño es igual a 0, vamos a hacer algo. Y en caso contrario de que sea un valor diferente de 0, que sea más grande, vamos a hacer otra cosa. Entonces, si la lista es su tamaño 0, eso quiere decir que si lo vemos aquí como un dibujito, déjenme borrar esto de aquí.
Entonces nuestra estructura originalmente está así. Tiene cabeza y tiene null. Entonces si el tamaño es 0, pues no hemos asignado ninguna cabeza. Entonces lo que tenemos que hacer es asignar este nuevo nodo que acabamos de crear aquí, con su respectivo valor y su campo siguiente, tenemos que decir que va a ser este va a ser la cabeza de la lista actual. Entonces, por ello mismo, aquí voy a poner lista-cabeza. La cabeza de la lista va a ser este nuevo nodo que acabamos de crear. ¿Ok? Y este nuevo nodo que acabamos de crear, pues como ahora va a ser la cabeza de la lista, entonces vamos a borrar esto de aquí. Como va a ser la cabeza de la lista, pues si se fijan en la lista en este momento el tamaño tiene que ser, bueno, va a ser nada más de 1. Entonces va a ser de 1. Y este nuevo nodo, que es el primero, su índice 0, en su campo siguiente pues ya no va a apuntar a nada, va a apuntar siempre a null, porque es el primer elemento de la lista. El siguiente elemento que hay en la lista pues ya no hay ninguno, por ello es que vamos a poner su campo a null. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuidado con esto, perdón. Aquí vamos a poner entonces nodo-nuevo. Vamos a poner que en su campo siguiente sea igual a null. ¿Ok? Y esto de incrementar el tamaño de la lista, pues es algo que vamos a hacer si insertamos un elemento la primera vez, o si insertamos un elemento cuando ya había varios nodos, que sería este else. En cualquiera de los dos casos tenemos que incrementar el contador. Entonces por ello es que aquí voy a poner lista. En su campo tamaño lo vamos a reemplazar por lista el valor actual que tenga en su campo tamaño más 1. ¿Sí? Siempre vamos a estar actualizando el contador cuando insertemos al principio. Entonces esto de aquí cubre el caso de cuando no había ningún nodo. Ahora el else es cuando ya hay más de un nodo. Entonces ya hay más de un nodo. Bueno, aquí si soy muy estricto, deberíamos de considerar el caso... deberíamos de considerar bueno, tendríamos que validar que este tamaño siempre sea consistente. Pero bueno, en general con este código nos va a bastar por ahora. Entonces, ahorita para no entrar en más detalles ahí medio oscuros, simplemente vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que ya que hay al menos un nodo en la lista, si vamos a agregar un nuevo nodo al principio, este nuevo nodo que agreguemos, ¿sí?, con su respectivo campo valor y con su apuntador siguiente, pues tenemos que hacer dos cosas. Primero, el apuntador de la cabeza lo vamos a mover y ya no va a apuntar al que antes era a la antigua cabeza, sino que vamos a mover ese apuntador y lo vamos a poner en este nuevo nodo. Y entonces también este nuevo nodo tiene que apuntar al que era la antigua cabeza. ¿Ok? Y entonces pues ya no va a ser el 0, sino que este va a ser el 0 y este va a ser el 1. Entonces eso se va a reflejar con el tamaño de la lista. Bueno, y aquí va a crecer en 2. Entonces básicamente lo que necesitamos ahorita para considerar para el otro caso es eso, de que movemos la cabeza y que el apuntador del nodo tiene que ir al siguiente valor, al siguiente nodo de la lista, el que estaba antes. Entonces tomando en cuenta eso, pues aquí vamos a poner que si ya hay más de un nodo, entonces lo que vamos a hacer es que lista cabeza, esta cabeza, como no queremos perder el donde iniciaba originalmente la lista, lo voy a guardar en un apuntador que le voy a llamar temporal. Entonces guardamos temporalmente el nodo actual, la cabeza vieja. Es más, si quieren, para que les quede un poco más claro, lo voy a poner así: cabeza anterior. ¿Ok? O si quieren mejor, todavía más claro, cabeza vieja. ¿Okay? Nuestra vieja cabeza ya la guardamos. Y lo que hacemos ahora entonces es que este nuevo nodo va a ser la nueva cabeza. Entonces lo que vamos a hacer es que en la lista, en su campo cabeza, le vamos a asignar a este nuevo nodo. Reemplazamos la vieja cabeza.
con este nuevo nodo. Ok, entonces, perdón, se llama nodo-nuevo. Así se llama este nuevo nodo que estamos creando, que estamos insertando al principio de la lista. Y ahora lo que tiene que ocurrir es, aquí ya movimos el apuntador de la cabeza. Ahora simplemente vamos a decirle a este nuevo nodo que en su campo siguiente, apunte hacia la cabeza vieja, ¿sí? Y entonces de esa manera ya hicimos esto, de que movimos el apuntador de la cabeza a este nuevo nodo y su apuntador de siguiente ya está apuntando a lo que era antes la antigua cabeza, la cabeza vieja. Entonces ya está ahí reemplazado esa cabeza, y ya con estas operaciones ya implementamos una inserción al principio de nuestro código, de nuestra cabeza. Entonces ya para probar esto pues podemos simplemente crear una lista, luego simplemente podemos agregar elementos con la función insertar al principio. Podríamos decirle que primero agregue un 25, luego que agregue un 20, luego que agregue un 15, ¿sí? Como esto se está ejecutando, perdón, aquí también me hace falta pasarle la lista en la cual vamos a agregar ese valor, ¿sí? Entonces me hacía falta poner aquí lista y aquí también lista. Ok, entonces como está insertando al principio, cuando ejecutemos estas instrucciones, pues lo que va a hacer realmente, si lo vemos como un dibujito, es que, déjenme borro esto para que no los confunda. Vamos a borrar de una vez todo. Lo que va a ocurrir es que primero inserta el 25, sí, el 25, sí. Primero inserta el 25, luego como vuelve a insertar otro nodo que es el 20, lo inserta al principio de la lista, y luego inserta el 15. Todo lo está insertando siempre al principio de la lista. Y entonces nuestra lista en este momento tiene esta forma, 15, 20 y 25. Y ahora pues lo que queremos nada más para comprobar esta parte es imprimir estos resultados. Esto se puede hacer de la misma manera como lo hicimos en la primera versión. En la primera versión del código teníamos este while, ¿sí? Para ahorrarme un par de segundos lo voy a copiar directamente de la diapositiva. Entonces, básicamente lo único que hay que hacer ahorita es justamente este while, es todo esto de aquí. Entonces me voy a regresar aquí a mi código. Vamos a pegar ese código. Y fíjense que lo que hacíamos antes es que le pasamos a un apuntador que se llama actual la cabeza de la lista, y lo que hace este while es que itera a esta cabeza y va recorriendo el apuntador, imprimiendo en cada vez que recorre el apuntador va imprimiendo su valor. Entonces aquí nada más necesitamos la cabeza de la lista, pero justamente ya sabemos que podemos obtener esa información haciendo lista-cabeza. Entonces eso ya me da pues la lista actual. Vamos a comprobar este código. Según yo no se me pasó nada, pero vamos a checarlo ahorita. Control Alt N. Vamos a ejecutar este código. Entonces sí, se me está pasando aquí un pequeño error. Me dice que no está definido nodo en la línea 5. Aquí arriba. Sí, claro. Miren, este es un pequeño detalle sutil. Si se fijan, me dice que hay un error aquí en la estructura nodo cuando definí el apuntador nodo. Lo que pasa es que este alias que estoy utilizando, nodo, tiene sentido hasta que terminó de ejecutar esta instrucción, la última en la que define la estructura. Antes de esta última línea de las 6 no tiene sentido el alias node. Acuérdense que typedef lo que hace es que define un alias para no estar poniendo a cada rato struct node. Entonces, para no estar poniendo struct node tenemos que utilizar este operador typedef, y le estamos diciendo que un alias de todo esto es nodo.
El problema es que este alias solamente existe después de que terminó la línea en la que definieron toda la estructura. Entonces, por ello está aquí marcando un error porque no reconoce este alias todavía. Entonces aquí pues tengo que regresarlo como struct nodo, ¿sí? Y así ya no va a tronar. Y algo similar pasa aquí. No, miren, fíjense. Aquí sí ya puedo utilizar este apuntador nodo, bueno, este alias nodo asterisco, ya no tengo que poner esto de struct node, porque justamente aquí ya se definió este alias nodo, y a partir de esta línea ya en las siguientes ya puedo utilizar este alias, ya no tengo que poner aquí otra vez struct node, nodo, como lo hice acá arriba. Bueno, ese era el error que ahorita estaba ocurriendo. Vamos a ejecutar otra vez con control alt n. Entonces vamos a ver qué es lo que nos imprime. Y fíjense que ahora sí ya me está imprimiendo 15, 20 y 25, que era justamente lo que esperábamos, ¿no? Era esta lista enlazada que ya definimos. Entonces espero que esto les pueda empezar a mostrar un poco más acerca de cómo se desarrolla software de una manera un poco más cuya funcionalidad se va separando. Esto es muy común a la hora de construir proyectos. Se prefiere que nuestro código encapsule las funciones auxiliares. En funciones auxiliares, todas aquellas operaciones, todo aquel código que vamos a estar repitiendo un montón de veces. Y pues una de esas operaciones que de inmediato identificamos cuando estamos construyendo listas, pues es justamente la operación de insertar nodos y de crear justamente la lista. ¿Okay? Aquí todo este código, pues como les acabo de comentar, es nada más para insertar nodos al principio. Entonces siempre estamos insertando nodos al principio de la lista. Yo ya no lo voy a hacer ahorita para no entrar en más detalles engorrosos, pero ustedes si quisieran, sería un ejercicio un tanto interesante, pero ustedes si quisieran podrían implementar la lista para que también pueda insertar elementos al final. Entonces tendrían una función insertar final que les permitiría agregar nodos al final de la lista, y pues ahí tendrían nada más que tener cuidado porque hay el caso especial en el que al principio de la lista la cabeza sería lo mismo que este último nodo, que sería la cola. Entonces hay que tener cuidado un poco con eso, pero en esencia podrían ustedes definir una función que también les permite insertar elementos al final de la lista, de una manera similar como lo hicimos ahorita.